grupo? ¿Listo? Bueno, nuestro grupo está conformado por Lisette, Catherine y yo, Ángelo. Bueno, vamos a exponer trastornos mentales secundarios en enfermedades médicas. Como introducción, hablaremos un poco del trastorno mental debido a características por presencia de síntomas mentales, en donde se considera una consecuencia fisiológica de la enfermedad médica. Precisamente esa asociación que se da, pero es importante tener en cuenta si se da en simultáneo, antes o después, y la duración de esto. Se mantiene la distinción del trastorno mental y enfermedades médicas. No implica la existencia de diferencias fundamentales en la conceptualización, ni tampoco significa que los trastornos mentales no estén relacionados con factores o procesos físicos o biológicos. Precisamente es lo que yo digo, se tiene que delimitar bastante los tiempos, en qué momento se da, cuánto dura, y también en el historial clínico, si esté asociado a que precisamente a qué enfermedad médica previa. Bueno, el primero es el trastorno amnésico debido a enfermedad médica. Este se caracteriza por la alteración de la memoria debido a efectos fisiológicos de una enfermedad médica. La etiología depende del proceso fisiológico que está provocando el trastorno. Entre estos está la lesión traumática cerebral, el infarto o enfermedades cerebrovasculares. También por el abuso prolongado de sustancias, la exposición de neurotóxicos que son como el plomo y eso contiene veneno, y la deficiencia nutricional. Dentro de las características encontramos la incapacidad para aprender cosas nuevas. Ellos no pueden recordar sucesos pasados y debido a la lesión que tan grave sea, tampoco pueden recordar sucesos previos. La alteración de la memoria pues provoca un deterioro en la actividad social y laboral. Ellos tienen la capacidad de repetir inmediatamente una secuencia de información, digamos un número de teléfono, porque pues esta no está alterada, pero de verse alterada ya se tiene que sospechar de la presencia de una alteración de la atención, y esto ya es indicativo de un delirio. Dentro de los síntomas está la confusión, la desorientación, los problemas de atención pues en algunos casos, la falta de capacidad de juicio para reconocer su déficit, la falta de iniciativa y la fragilidad emocional. Esta hace referencia a que la persona se ve por fuera como muy amistoso, muy amable, pero por dentro es emocionalmente pobre. Bueno, en la clasificación nosotros encontramos sobre el DSM-4, entonces ahí encontramos que va clasificado por X. Entonces lo que primero tiene que hacer el clínico es identificar si está presente el trastorno. En este caso pues es el trastorno amnésico. Se debe poner el código como tal de este trastorno. Después se debe establecer cuál es la enfermedad médica que está provocando este trastorno. Digamos, yo aquí puse en el ejemplo ictus. Esto es una enfermedad cerebrovascular que es más conocida como la trombosis. Este también se debe colocar con su respectivo código, que lo vamos a encontrar en el eje 3. ¿Sí me dice entender? Sí. Bueno, el trastorno psicótico se hace referencia a las alucinaciones o ideas delirantes que pueden ser por efectos fisiológicos de una enfermedad médica. Algunas de las enfermedades que pueden provocar estos síntomas son las enfermedades neurológicas como la epilepsia, la migraña o infecciones del sistema nervioso central. Enfermedades endocrinas como el tiroidismo y enfermedades metabólicas como la hipoglucemia. Dentro de las características pues se debe tener en cuenta que en la exploración física y en los hallazgos del laboratorio deben existir pruebas de que este trastorno es secuencia de la enfermedad médica. Bueno, no se establece un diagnóstico de este trastorno si el sujeto, por ejemplo, puede diferenciar entre la realidad y las alucinaciones. Y pues este también puede explicar que está viendo estas alucinaciones por causa de la enfermedad médica. Los síntomas son alucinaciones de cualquier modo sensorial y pues delirios. La clasificación, como les nombré anteriormente, todos los que vamos a nombrar se clasifican de la misma manera. Entonces yo les puse aquí el ejemplo, que es de trastorno psicótico, ya que se identificó que este se presenta en este caso. Este se debe colocar del eje 1 dependiendo
es cuando se presentan ideas delirantes, y el F06.0 cuando se presentan alucinaciones. El trastorno de estado de ánimo, pues es la alteración del estado de ánimo, que es consecuencia de un efecto fisiológico de una enfermedad médica. Las enfermedades que pueden causar esta son enfermedades neurológicas degenerativas, enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas y enfermedades víricas, y también algunos tipos de cáncer. Entre las características, pues, la alteración del estado de ánimo puede provocar como una serie de deterioro en las áreas de ajuste del individuo. Y los síntomas es depresivo, se nota que no tiene interés o placer por las actividades que desea realizar, tiene un estado de ánimo elevado, expansivo e irritable, y tiene tentativa de homicidio. Bueno, este también se clasifica por unos subtipos, que son síntomas depresivos cuando predomina la depresión, con síntomas maníacos cuando predomina que es elevado, eufórico o irritable, y mixtos es que se presentan los dos anteriores, tanto maníacos como depresivos, y ninguno predomina el otro. El cambio de personalidad debido a enfermedad médica, pues es una alteración de la personalidad que representa un cambio de patrón previo de la personalidad del sujeto de una enfermedad médica. Algunas de las enfermedades que causan estas, las neoplasias del sistema nervioso, el traumatismo craneal, las enfermedades cerebrovasculares, la epilepsia, las enfermedades infecciosas y las enfermedades endocrinas. Bueno, dentro de las características, como les nombré anteriormente, se debe tener como una prueba de que por causa de la enfermedad médica se presenta este trastorno. Y también pues, puede causar un malestar en las áreas de ajuste. Entre los síntomas está inestabilidad, descontrol de sus impulsos, crisis de agresión o cólera, apatía y suspicacia o ideación paranoica. Esta también se clasifica por tipos. Entonces el tipo lábil es que predomina la labilidad efectiva, tipo desinhibido, que es el descontrol de los impulsos, tipo agresivo, pues predomina el comportamiento agresivo, el apático, pues predomina el comportamiento apático, y el paranoide, que predomina la suspicacia o la ideación paranoide. Está el trastorno mental no especificado debido a enfermedad médica. Entonces, en este, según el DSM-5, es que en el DSM-5 se ven algunas características en cuanto a este tipo de trastornos, sin embargo, no es tan explícito como el DSM-4. El DSM-4 como que aborda un poco más el tema. Entonces, nos basamos en lo que se halló en los dos. Bueno, el DSM-5 se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno mental, debido a otra afección médica causando malestar clínicamente significativo, pero que no cumple con todos los criterios para ningún trastorno mental específico. Es decir, que la persona entra a ser diagnosticada, pero entonces no cumple con todos los criterios para ser diagnosticado, ¿no? Sin embargo, sí tiene como ser paraclínico, tiene como un índice como más dado hacia cierto trastorno. Entonces, por eso precisamente es no una enfermedad, un trastorno mental no especificado debido a alguna enfermedad médica. En la etiología son causales de diversidad de enfermedades médicas en donde los síntomas muestran la relación causal junto a la historial médico, lo que les decía de la importancia de revisar un historial médico por la causalidad y no de pronto generar un diagnóstico errado, lo que podría agravar la situación. En las características está la presentación en la que no se exige información suficiente para hacer un diagnóstico más específico, por ejemplo los servicios de urgencias, así se refiere en el DSM-5. Pues sí, precisamente en los servicios de urgencias no hay información suficiente para generar un diagnóstico como ya con todos los criterios, precisamente porque es como un primer impacto un primer acercamiento. Entonces se da unos indicios de un trastorno o de lo que resultó de esa terapia, sí, entonces así como lo dijo la profesora, tener mucho cuidado en ese abordaje y también en el diagnóstico, pero siempre que un clínico tiene algún paciente, pues va a tener que dar resultados de qué sucedió en esa terapia.
en el caso de que no esté seguro del trastorno, pues puede recurrir a esto, al no especificado. Y también según el DSM-5 se presentan síntomas característicos de un trastorno mental. Aplican los síntomas del diagnóstico para cualquier trastorno mental. En la clasificación, bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Yo subrayé aquí el ejemplo y en esta es como la descripción, pues, saqué la cita. Esto se hace registrando el nombre del trastorno, por aquí está, el nombre del trastorno, junto a la inserción de la afección médica específica causante en el lugar otra afección médica. Además, el código diagnóstico para la afección médica específica se hará constar inmediatamente antes del código para el trastorno mental. Bueno, aquí está. El trastorno mental no especificado debido a epilepsia parcial médica. Y aquí está el código anterior que se coloca a esto. Y aquí, epilepsia parcial compleja. Ese es como el orden de los factores, cada uno tiene su código. Está el delirium. Bueno, este era un consejo, era la idea reproducir un tráiler, dura como 2 o 3 minutos, pero por cuestiones de tiempo, pues, más bien un recomendado. Este libro de Delirium, esta película de Delirium, que es muy buena, digamos que le puede dar un indicio de este. Esa era la película, pero bueno, el trailer. Entonces, el delirium debido a enfermedad médica consiste en una alteración de la conciencia con un cambio de funciones cognitivas. Entonces, este no puede ser explicado por la preexistencia de desarrollo de una demencia. Es importante, digamos, delimitar un poco porque tiene mucha relación la demencia con el delirium, pero el delirium está dentro de la demencia. Entonces es importante delimitar mucho ese tema. Y en la etiología, la alteración del desarrollo a lo largo de un breve periodo de tiempo, habitualmente horas o días. Entonces aquí está ya tipificado un poco el tema de la duración y tiene que fluctuar a lo largo del día. El delirium se da a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. Ya vemos por la ingesta, que es la intoxicación, o por la abstinencia de sustancias. Entonces hay tiene relación tanto con las enfermedades médicas como con el consumo de medicamentos y las sustancias y la exposición a tóxicos. En las características, según el DSM-4, lo que le digo, tomamos un poco de los dos, se manifiesta por una disminución de la capacidad de atención. Entonces hay arrojadores criterios. En el criterio A, uno mira si existen alteraciones de la percepción, y eso se da en cuanto a cambios de las funciones cognitivas, deterioro en la memoria y desorientación en el lenguaje. Entonces uno lo puede percibir en el verbalizar de la persona de acuerdo a las preguntas que uno le hace. En ese sentido es un poco sencillo, así se planteaba. En el B, que está a ese costado, se evalúa un poco la memoria reciente y puede comprobarse preguntándole al sujeto por algunos objetos o relacionándolo, haciéndole repetir una frase 2 minutos. O sea, es decir, uno le dice algo, espera un tiempo de distracción y le vuelve a preguntar por el tema para evaluar un poco la memoria a corto plazo, que sería el criterio B. Y en el criterio C se mira la coherencia y la cooperación. Entonces, durante la mañana el sujeto puede estar coherente o cooperador, pero mediante la noche puede decidir quitarse las vías de administración intravenosa y ir a casa de sus padres muertos hace años. Entonces, digamos, es muy incoherente y por eso es fácil la delimitación de un delirio. Bueno, pero tiene relación con el otro tema, ¿no? Con el que dije anteriormente. Entre los síntomas, también se da un espacio de horas y días. Puede empezar de forma brusca, después de un traumatismo craneal también, pero es típico en los síntomas aislados. Evoluciona hacia el delirio completo en un periodo de 3 días. Entonces aquí subrayo un poco el espacio de horas y días, el tema de que puede empezar de forma brusca y puede durar un periodo de 3 días. El cuadro puede resolver se puede resolver en pocas horas o persistir durante semanas, en especial en sujetos con demencia coexistente. Aquí está precisamente la relación que existe entre la demencia y el delirio. También se ven los niños con una relación en cuanto a la fiebre y algunos medicamentos anticolinérgicos. Entonces es importante uno estar pendiente de la ingesta en niños de medicamentos.
En cuanto al sexo, se presenta sobre todo en la población anciana y es el grupo con mayor riesgo de presentar delirio, también por este desgaste mental a lo largo de su desarrollo. Neuronal. Bueno, criterios diagnósticos lo arrojaba en el DSM-4, 3. El A, alteración de la conciencia. El B, cambio de funciones cognitivas que precisamente veíamos ahorita en la delimitación durante la entrevista. Y el C, bueno, aquí está C, la alteración se presenta a corto periodo de tiempo, habitualmente en horas o días, pero lo que decía anteriormente. Y el D, demostración a través de la historia. Entonces, sobre todo es como narrativo el tema para delimitar este trastorno. En la clasificación, aquí lo mismo, está el ejemplo, delirio indebido a hipoglucemia. Entonces aquí está el código debido a hipoglucemia, se coloca ahí y pues se delimita, ¿no? Hipoglucemia, se deja el apartado y después se añade el tema de que es un trastorno no especificado, también con su propio código. Está también la demencia debido a enfermedades médicas. Bueno, ahí después donde vamos a ver la relación. Y se caracteriza por el desarrollo, bueno, vamos a la etiología. Es que más o menos es como que repite muchas características similares. Entonces, se ve en las enfermedades de Alzheimer, en la demencia vascular, etiologías múltiples, tienen etiologías múltiples, enfermedad de Pitt, la hidrocefalia normotesiva, la enfermedad de Parkinson, correa de Huntington, lesiones traumáticas cerebrales. Aquí se ven otros como enfermedades endocrinas, diferencias vitamínicas, metabólicas, neurológicas. Entonces hay muchos factores que inciden en unas causales de dicho trastorno. Las características se ven en desarrollos múltiples de déficit cognitivos, en el deterioro de la memoria, que es precisamente esos dos factores los que se evalúan, y se puede presentar alteraciones en la afasia, apraxia, agnosia o alteraciones de la capacidad de ejecución. Y aquí está lo mismo en la clasificación. En el ejemplo directamente está el código: demencia debido a enfermedad médica de Parkinson, delirio a encefalopatía hepática. Cada uno los puede ir. Bueno, voy a empezar con el trastorno catatónico debido a enfermedad médica. El trastorno catatónico se caracteriza o pues se define como movimientos, o sea, afecciones en sus capacidades motoras, donde se dan diferentes criterios, que es la catatonia, inmovilidad motora, actividad motora excesiva, negativismo extremo, que es cuando a la persona se le dicen cosas y él no, o sea, rechaza todo lo que se le dice, sea bueno o malo. Ecolalia y ecopraxia. Se debe evidenciar a través de la historia clínica, evidenciar si esto se relaciona, el trastorno se relaciona con la catatonia, ya que pues hay otros trastornos como la esquizofrenia que pues tienen como sintomatología la catatonia dentro de ese trastorno. Correcto. Bueno, el procedimiento de tipificación, siempre en el eje 1 va a estar la alteración como trastorno y la enfermedad médica clasificada por consecuente. Entonces acá está el ejemplo, el número del trastorno catatónico debido a neoplasia. Neoplasia es un tumor cerebral maligno que pues, afecta las habilidades motoras de la persona. Entonces ahí está. En la etiología, varias enfermedades médicas pueden causar la catatonia, puede ser neurológicas y enfermedades metabólicas. Las neurológicas serían como las neoplasias, que serían tumores cerebrales, traumatismo craneal o enfermedad cardiovascular. En las metabólicas estaría la hipercalcemia, que es mucho calcio en la sangre, y pues eso dañaría los procesos motrices.
diagnóstico diferencial, pues se enfatiza que debemos pues, diferenciar si la catatonia se presenta solamente a causa de esa enfermedad mental y no confundirla como síntoma de otro trastorno mental, entonces uno debe diferenciarlo. También uno debe evidenciar si es a causa de neurolépticos y ya no sería a causa de una enfermedad mental, sino se podría ver a través de... bueno, está clasificado en otra parte del DSM-4 que es sobre los sistemas de... Sistemas catatónicos también pueden presentarse en la esquizofrenia y trastornos del estado de la En el CIE-10 se presentan pues 4 características generales sobre la catatonia, que es el estupor, que es la disminución de la actividad de las funciones mentales físicas y la respuesta a los estímulos externos, el negativismo, lo que ya había mencionado, y la excitación catatónica, que es la agitación motora sin un fin en específico, o sea, como y se pueden presentar uno entre varios de ellos que se llama trastorno catatónico orgánico, donde se da el estupor y la excitación catatónica. Los trastornos de ansiedad debido a enfermedad médica. Bueno, en esto se da diferentes criterios. En general, pues tiene que tener unas evidencias clínicas, pues, la historia clínica que presente la enfermedad y que, digamos, encaje el tiempo de transcurso de la enfermedad con la aparición del trastorno de ansiedad. Bueno, entonces en las especificaciones sobre el tipo de cuadros sintomáticos se pueden establecer en estas 3, que es ansiedad generalizada, que es pues, una ansiedad o preocupación excesiva frente a diferentes momentos de la vida, crisis, angustia y síntomas obsesivos compulsivos. Bueno, acá, ahí pues en el eje 1 también se dirá trastorno de ansiedad debido, digamos, a tirotoxicosis, o sea, ese es el trastorno de la enfermedad, y acá está el cuadro clínico, que sería pues enfatizar en los subtipos, que es la ansiedad generalizada, de cambiar ideas, es compulsivo. Y en el eje 3 siempre se va a poner solo la enfermedad para pues ahí diferenciar médica. Bueno, la etiología se da por diferentes enfermedades médicas. Pueden darse enfermedades endocrinas como el hiper e hipotiroidismo, las enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, las enfermedades respiratorias, bueno, ya a todo nivel, neumonía, hiperventilación, enfermedades metabológicas, déficit de la vitamina B12, enfermedades neurológicas como la neoplasias, que ya les había explicado, trastornos vestibulares. Bueno, sí. Eso ya va con los criterios anteriormente mencionados. Trastorno. Esto pues ya lo habían explicado generalmente. No, esto ya lo habían explicado mis compañeras de trastornos sexuales. Ahí están los criterios. Se cumplan, pues, estos se dan por disfunción eréctil, que por el dolor en el momento de tener relaciones sexuales, incomodidades o afecciones psicológicas y físicas al tener relaciones sexuales. Los subtipos, bueno, ahí están categorizados, los que ya les habían dicho. Uno escribe estos códigos en la ramificación de pues a la hora de escribirlo en los ejes, entonces ahí está explícitamente en las diapositivas. Entonces ahí son los subtipos de los trastornos sexuales. Bueno, sí, la lista anterior se clasifica trastorno de erección, este sería el ejemplo, a diabetes, digamos, sería el ejemplo, que sería el causante de la enfermedad. Sea por enfermedades neurológicas, endocrinas, vasculares y
genitourinarias. ¿Ustedes escucharon? Sí. Lo anterior mencionado se relaciona con, o sea, los criterios que están mencionados se relacionan con las prescripciones del CIE-10. Siempre deben cumplir esos criterios para establecer el trastorno sexual. Bueno, trastornos del sueño debido a enfermedades médicas. Eso también va relacionado con lo que dijeron las compañeras. La característica es que pues, el trastorno del sueño se haya dado acorde con la enfermedad mental. La enfermedad médica se relacionan y pues en eso se clasifican el insomnio, hipersomnia, parasomnia y combinación de todos ellos. Estos todavía son los criterios. Los subtipos, tipo de insomnia, eso es cuando la persona no puede dormir, hipersomnia que ya duerme demasiado y cuando ya está despierta todavía tiene ganas de dormir. De parasomnia, alteraciones del sueño por comportamientos anormales durante el sueño, o sea, movimientos, cosas raras. Tipo mixto, ya se podrían relacionar entre ellos, o sea, llegar a tener mucho sueño y luego no tener sueño y así. Este es el tipo de los tipos de sueño, se especifica así pues a la hora de diligenciar los criterios, ahí están los números que están en este completo. Bueno, ¿nosotros? La entrevista clínica. La entrevista clínica, hay varias cosas a tener en cuenta. Están los antecedentes clínicos. No, nosotros pues no conseguimos una prueba en específico porque pues esta tiene como otros criterios involucrados que son las enfermedades médicas. Entonces se utiliza la entrevista clínica. Sí, precisamente eso. ¿Ya? Pues, Entonces, bueno, están los antecedentes clínicos. Se tienen en cuenta los antecedentes clínicos, la evolución de las relaciones de conflicto desde su origen. Entonces, desde que empieza esta evolución, uno tiene que revisar muy bien todo el historial clínico y la búsqueda de las dinámicas que provocaron directamente el cuadro anterior, cuadro clínico, desde que se comenzó pues el tema. Sí, y bueno, hay una cita importante, si alguien lo dice. Sí. Bueno, es importante mirar las etapas de acuerdo a posibles comportamientos, ya sea hostiles o que aporten a un reporte significativo de acuerdo al historial médico. Cuando hablamos de delirio de demencia, también tenemos que mirar nuestra salud en cuanto a unos posibles ataques, unos posibles crisis. Entonces tenemos que mirar de acuerdo al historial clínico, también estar muy alerta de una posible reacción violenta. Entonces el enfoque, nosotros partimos desde un enfoque cognitivo y analizamos un poco el tema psicoterapéutico, cómo a través de la palabra, a través del acercamiento a la persona, uno puede llegar a generar evolución en la misma. Y aquí utilizamos a Balacero, en 2015, es una cita que realizó de Slutsky, que manifiesta lo siguiente. Bueno, voy a leer la cita. Dice: la psicoterapia es el conjunto de las más variadas, la psicoterapia es el conjunto de las más variadas médicas de acción terapéutica que tiene por objeto influir por medio de la palabra sobre la actividad de la corteza. Su importancia se deriva de que en toda la enfermedad médica, no solamente psíquica, sino también somática, siempre cumplen gran papel los componentes psicogénicos, como en los casos de los casos principales o en otros complementarios. Entonces, el poder de la palabra a través de la psicoterapia y la sugestión, y a través de la sugestión el convencimiento.